Muy bien, buen día para todas y todos. Reverendo, buenos días. Buen día, reverendo. Buenos días. Buenos Buenos días, días. reverendo. Buenos días, Bueno, reverendo. espero que hayan tenido una Buenos días. excelente semana. Bien, estábamos viendo el libro de oración común, estábamos acercándonos un poco a la historia, logramos avanzar en uno de esos tres aspectos en los que queríamos mirar, acercarnos al libro de oración común, y lo primero que hacemos es acercarnos a la historia para mirar en qué contexto surge el libro de oración común y sus orígenes. Ya miramos les había dicho que les íbamos a mirar tres aspectos, que era nos acercamos a un concepto de lo que era anglicanismo, y entonces lo estamos viendo desde la historia para tener la memoria y recuperar allí la impronta y el carácter que en la estructura y en el hacer del caminar de la iglesia han tenido hombres y mujeres. Lo vimos desde la historia. La invitación es mirarlo también desde el carácter y desde la vocación, el carácter como su naturaleza. Así que entonces, como la historia la cerramos y logramos terminarla el sábado pasado, hoy vamos a acercarnos al carácter, ¿no? Carácter del anglicanismo. No sin antes terminar de cerrar un poquito el tema de la vez pasada con algunas preguntas que a veces son neurálgicas. La última, que tuvo que ver con la ordenación de Matthew Parker, y que precisamente hasta el día de hoy genera mucha polémica con el tema de la sucesión y el tema de la validez o no de las órdenes anglicanas. Y lo habíamos puntualizado, y Mauricio también hizo allí un aporte al final, el reverendo Mauricio Ferro. Precisar sobre eso, que la consagración de Matthew Parker se dio en el Palacio del Amber el 17 de diciembre de 1559, y que fue oficializada y que fue hecha por Guillermo Barlow, por Juan Hodgkin, Miles Coverdale y John Scott. Entonces, eso para determinar que sí hubo presencia de 4 obispos, y que aún fuera cierta la teoría de que Pablo no tenía un reconocimiento de sus órdenes episcopales, aunque no es cierto, históricamente murió siendo obispo. La sucesión apostólica sí se conservó en la consagración de Matthew Parker. Y precisamente eso obedeciendo la ley canónica del Concilio de Nicea del año 325, de que por lo menos tienen que ser 3 obispos consagrantes. Dado de esa manera, no hay ninguna cuestión sobre la validez de las órdenes en la iglesia anglicana, de la historicidad de las órdenes anglicanas. No hubo ninguna ruptura de la sucesión apostólica en esta consagración. Y aunque sí existe la bula, no vamos a decir que no existe, la bula sí existe hasta el día de hoy. La bula. Muy bien, pero no nos vamos a detener allí, vamos a hablar sobre el carácter. El carácter tiene que ver con la naturaleza. Si realmente el anglicanismo tiene una doctrina especial, si hay una teología anglicana. Pues yo tendría que decir que sencillamente una teología anglicana como tal que digamos, es que esta teología es exclusiva del anglicanismo, no la hay. Nosotros tenemos una teología que es eminentemente católica, y tenemos una doctrina. Si hay alguna doctrina en el anglicanismo es la doctrina de la escritura, ¿no? No hay doctrinas hechas por maestros, ni padres, ni obispos, porque nosotros, lo que el anglicanismo decide entonces es que en su naturaleza, su doctrina es totalmente escriturística. Entonces vamos a hablar de estos aspectos que conforman la naturaleza del anglicanismo, y encontramos lo que llamaríamos las notas del anglicanismo. La primera nota que encontramos
es que el catolicismo es un catolicismo reformado. La comunión anglicana es católica y reformada. Primer aspecto de su naturaleza. Hasta hoy siempre andamos en grandes discusiones sobre lo católico y lo evangélico. Esto realmente no es nuevo. Lo que tenemos que decir aquí es que el término católico y reformado no son excluyentes. Siempre lo hemos mirado desde la diferencia. Es decir, que es que unos pertenecen a la iglesia alta, que otros a la baja, y nos vamos a los extremos. Los extremos siempre son malos. No son recomendables, y además el anglicano, y no es la opción de la vía anglicana, nunca van a ser los extremos. La opción del anglicanismo es la vía media, siempre. Es decir, siempre en una persona que pertenece a la comunión anglicana, siempre va a haber algo de católico, siempre va a haber algo de evangélico. Eso siempre va a ir de la mano. De hecho, la misma escritura desde el Antiguo Testamento tiene esa tensión entre lo evangélico y lo católico. Entonces, el profetismo es eminentemente evangélico, es una opción radical por Dios, por la palabra, por lo nuevo. El sacerdocio siempre ha sido el gobierno. Hay una tensión, el sacerdocio, el ministerio, siempre. Entonces eso siempre ha estado. Dentro del anglicanismo, las primeras notas de movimiento hacia lo evangélico la tenemos con Wesley. Con Wesley prepara entonces al interior del anglicanismo un revival evangélico. Eso, pero también tenemos dentro del anglicanismo el movimiento de Oxford, que es una tendencia también a lo católico. Mire, si el movimiento de Oxford no hubiera existido dentro de la historia del anglicanismo, muchas notas religiosas o católicas hoy no pudieran ser posibles. Incluso la vuelta de comunidades religiosas o comunidades cristianas de fe u órdenes religiosas en el anglicanismo no sería posible. Eso es posible gracias a que en el devenir de la historia de la comunión anglicana existió el movimiento de Oxford. No olviden que cuando Enrique oficializa la separación de la Iglesia de Roma, una de las primeras cosas que hace es cerrar los monasterios, las comunidades religiosas, y todo eso se destruye prácticamente. Es decir, se cierran institucionalmente, se cierran los edificios, pero la vida religiosa continúa. De otra manera, claro, ya sin autorización real, pero continúa hasta el día de hoy. Y hemos venido desde el siglo pasado, hemos venido al interior de la comunión anglicana con todo un resurgimiento y luego después de las comunidades y órdenes religiosas. Por eso las tenemos hoy. La Sagrada Escritura, entonces, es la segunda nota de la Iglesia. La Sagrada Escritura, entonces, se convierte en la columna y el pensamiento y el culto de la Iglesia. Todo en nosotros está plagado de la Sagrada Escritura. Los mismos signos. Cuando uno está cantando himnos de la tradición de la Iglesia, uno está cantando pasajes bíblicos. Mire, esa es parte de la norma de nuestra himnología. Y es que la himnología ha de ser bíblica. Y algunos dirán, eso es profundamente evangélico. Sí, eso es profundamente evangélico. Pero que tengamos música es profundamente católico también. ¿verdad? Siempre vamos a estar las dos notas allí. La tercera naturaleza, el tercer carácter de la naturaleza del anglicanismo, entonces, viene a ser la oración común. El libro de oración común fue diseñado para que de tal manera
todas las personas en la comunión anglicana nos mantuviéramos en oración. Por eso no es un libro exclusivo del altar. Ustedes se dan cuenta que nosotros, el mismo altar que tiene cualquier persona en las sillas de la iglesia, es el mismo altar con el que se oficia, es el mismo libro con el que se oficia, no hay un libro distinto, porque nuestra oración es común. Rezamos lo mismo, rezamos en el mismo idioma. Ahora no es extraño rezar en el mismo idioma. Cuando el libro de oración común surge, a rezar aún en el idioma del país era una novedad completa. Existía una sola lengua, que era el latín para todo el mundo, ¿no? Entonces, rezar, por eso, un acto de soberanía nacional fue el que la gran letanía fuera tradujera al inglés y se convirtió en la oración común del pueblo inglés en ese momento, con la característica de que la hacían en inglés, no en una lengua distinta a la de ellos. Por primera vez el pueblo realmente oraba. Entonces nosotros hacemos de la oración común. De alguna manera tendríamos que decir que casi nosotros aplicamos el principio de orar donde hay dos o tres, ¿no? Posiblemente habrá hermanos y hermanas que oren en silencio y tengamos oraciones personales, pero tenemos la característica fundamental de la oración común. Mire que en el tema de orar, incluso de la misma celebración de la Eucaristía, por las distancias y las circunstancias antes de la celebración de la Eucaristía, incluso cuando nace la iglesia anglicana, no era una tradición común celebrar todos los domingos. No, se celebraba por allá una vez al mes. Era lo que decía la norma. Posteriormente, incluso la celebración de la Eucaristía dominical empieza a hacerse, ¿verdad? Porque es muy... la celebración de la Santa Cena. Reunirse para orar, sí, pero la Santa Cena se tenía prácticamente una vez al mes. Pero hacerla después cada domingo en la mañana para memorar o para hacer memoria de la resurrección del Señor. Por eso es la celebración del domingo en la mañana. Para hacer memoria de la Pascua, de que el Señor está vivo. Entonces creo que eso es supremamente importante. Entonces el tercer elemento es el libro de oración común. Y en el libro de oración común vamos a encontrar entonces que la característica aquí del libro de oración común es que es simple, es llano, precisamente porque puede ser usado por cualquier persona. ¿Qué hizo Thomas Cranmer en el libro de oración común? Que fue el gran reformador. Por eso recuerden que de las reformas no fueron iguales en toda Europa, fueron distintas. Y una de las características entonces que vamos a tener nosotros es que la reforma en Inglaterra fue eminentemente litúrgica y contó con un genio que fue Thomas Cranmer, que hizo esta maravillosa obra del libro de oración común. Había muchísimos rituales, había muchísimos libros para celebrar. Y Thomas Cranmer, en una idea genial, realiza todo un trabajo que permite unificar todos los oficios de la iglesia. Traduce, es decir, del latín y de otros idiomas, lo traduce al inglés y hace dos cosas fundamentales, y es que purifica purifica el culto de aquello que no sea escriturístico, ¿no? Por eso la Sagrada Escritura se convierte para nosotros en una línea fundamental. Y usted y yo, cuando hacemos oraciones del libro de oración común, a veces con solo hacer una colecta o una oración, pareciera que estuviésemos recitando versículos bíblicos. Entonces, tercera característica público y última característica del libro de oración común, o que hizo Cranmer, simplificó, es decir, construyó oficios para que toda la gente pudiera participar. No hay un solo oficio del libro de oración común donde la gente no pueda participar, donde las personas no participen.
a excepción de la celebración eucarística, la consagración reservada para los presbíteros, ¿verdad? Y en el caso de algunos ritos reservados por la tradición para los obispos. Fíjese, somos una iglesia totalmente escriturística, pero en ese sentido también, o sea, en ese sentido podríamos decir, somos totalmente evangélicos. Pero también tenemos cosas reservadas y conservadas en las cuales observamos las leyes de la tradición. Entonces somos totalmente católicos. Volvemos al primer principio de la naturaleza. Nosotros somos católicos y somos evangélicos. No podríamos ser de otra manera. Eso va de la mano. Entonces, creo que esperaría que nos quede claro eso. A veces, no es que fulano es episcopal y es de la comunidad americana, pero él es evangélico. No, pero es que acá somos católicos. No, 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 no. No hay anglicanos católicos ni hay anglicanos evangélicos. Hay anglicanos y en nosotros subyacen las dos cosas. Subyacen las dos. No es excluyente, no es excluyente. En algún momento ese hermano que tiene una espiritualidad mucho más del evangelio, mucho más carismática, en algún momento empieza a caminar por el sendero de la catolicidad cuando reciben al obispo, cuando hacen la confirmación, cuando aspiran al cuando están en el ministerio ordenado. Nosotros tenemos el tríplice ministerio, eso nos une a la tradición del episcopado histórico, entonces estamos en la catolicidad, ¿verdad? Así andemos con la Biblia debajo del brazo porque somos evangélicos. Entonces eso es importante. Muy bien. Entonces, hasta ahora llevamos 3 elementos de la naturaleza: católica y reformada, Sagrada Escritura y oración común. Y no se olviden de estos nombres. El gran reformador, Thomas Cranmer. A él lo acompañaron dos obispos más significativos en todo este trabajo, que fueron Hugo Latimer y Nicolás Reiner. Los 3 fueron llevados a la hoguera por María Tudor, por la reina hija de Enrique con Catalina de Aragón. Ellos fueron los primeros que quemaron en la hoguera en Londres, precisamente para escarmentar y acabar toda la reforma inglesa, ¿verdad? Esos serían nuestros primeros mártires, cuya fiesta se celebra el 16 de octubre. Ese es el día de los reformadores. El libro de oración común así lo tipifica, Thomas Cranmer. Perdón, reverendo, ¿podría repetir nuevamente los nombres de los Nombres, ok. Thomas Cranmer es el que más conocemos, ¿verdad? Sí. Fue el que lideró, el arzobispo, porque fue nombrado arzobispo. Hugo Latimer y Nicolás Ridley. ¿Nicolás? Ridley. Gracias. Bueno. Qué pena, reverendo. Sí, sí, sí. Dime. ¿Lo puede deletrear los apellidos, por favor? Bueno, aunque van todos en minúsculas, los acabo de colocar en el chat. Thomas Cranmer, Hugo Latimer y Nicolás Ridley. Ok. Bueno, cuarto aspecto de la reverendo Jaime García te está pidiendo la palabra. ¿Quién? Ok, Jaime. Gracias, mi hermana Elizabeth. Buenos días, reverendo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Quería hacerte una pregunta. Nos une el libro de oración común. Estas organizaciones que se autodenominan anglicanas también, pero que no están en comunión con nosotros, ¿esas comunidades también usan el libro de oración común? Bueno, yo he visto muchos libros de oración común hechos por estas organizaciones. Posiblemente sea igual y le ponen, por ejemplo, el libro de oración común de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días de la Nueva Granada y el Caribe y todo lo demás. Es que tú vas a una imprenta y te lo hacen. ¿Ven?
tú lo puedes organizar y le puedes colocar todos los adornos que quieras y lo puedes hacer igual a este. Y tú llevas esto a una imprenta y te lo hacen, y más con toda la tecnología que tenemos ahora que nos permite hacer maravillas, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que nos coloca a nosotros dentro de la comunión? Yo no voy a decir por qué, porque no estaría bien que lo dijera. Yo faltaría si lo dijera que las oraciones que ellos no hagan no son válidas o que son falsos. No, yo no voy a decir eso porque no está bien que lo digamos. Son nuestros hermanos, son creyentes, digamos que son personas que se identifican con la comunión anglicana, que se agrupan, que se colocan bajo esta espiritualidad, ¿verdad? Dios es tan grande que hasta para nosotros hay cabida. No vamos a hablar de ello. Hasta para nosotros hay cabida. ¿Qué es lo que sucede? Que ellos no tienen una comunión de lealtad con el arzobispo de Canterbury ni con ninguna de las iglesias que están inscritas formal y legalmente en la comunión. El libro de oración común tiene un libro patrón que fue este libro hecho por Thomas Cranmer y que se conserva en la Iglesia de Inglaterra. Para que las iglesias de la comunión tengan este libro y sea autorizado por la comunión, el libro de oración como un patrón tiene un custodio, una persona que cuida que precisamente todos estos aspectos del libro de oración común de los cuales nosotros estamos hablando hoy se conserven en las traducciones y autorizan las traducciones. Y por eso en cada libro de oración común al inicio se va a encontrar la autorización, que el libro, en qué fecha y qué día fue autorizado por el custodio del libro de oración común. Para nosotros guardar allí una tradición de fidelidad con este libro del que bellamente estamos hablando, lo que hizo Cranmer es importante. Y eso oficialmente, legalmente lo tienen son solamente las 42 iglesias que están dentro de la comunión. No lo tienen otras iglesias. Una relación y una comunión de lealtad, mire, digamos de fraternidad manifiesta. De fraternidad manifiesta o de fraternidad reconocida, no la tienen sino las iglesias que estamos allí en la comunión. Por eso, esas otras iglesias, aunque ellos se autodenominen como anglicanos, lo único que nosotros podemos decir es que no están oficialmente dentro de la comunión anglicana. Que sean anglicanos o no lo sean, no nos corresponde a nosotros determinarlo. Que tengan la verdad o que sean falsos, no nos corresponde a nosotros determinarlo. Yo no los voy a invitar a ustedes a que vayan, a que usen ese tipo de actitud, de que aquí somos los verdaderos y allá los falsos. No. Nadie que actúe en favor del Señor es falso. Dice la Escritura, ¿no? Le dijo Juan a los discípulos. Le dijo Juan a los discípulos. Nadie que esté conmigo está contra mí. Y eso para nosotros es lo importante. Esa es la actitud de un buen anglicano, creería yo acá particularmente. Un buen anglicano tiene que estar con todos aquellos que están con el Señor, allí donde se hace el bien. Fíjate, esa es una actitud evangélica. La otra actitud es bastante legalista, ¿cierto? Pertenece casi como al sacerdocio. Es que yo soy el sacerdote oficial, porque es que yo sí estoy reconocido. Entonces, no, nosotros no podemos usar ese tipo de actitudes, no estaría bien. Decir que ellos son falsos, no. Son unos anglicanos o personas que creen y se sienten llamados a vivir esa espiritualidad por alguna razón, no están entre nosotros. Esperamos que algún día lo estén, ¿verdad? Pueden ser circunstancias culturales o cosas así, o a veces han estado en nuestras iglesias y también han tenido dificultades y por eso lastimosamente la iglesia se fracciona, ¿verdad? Nos fraccionamos y se hizo el Sismo de Oriente y salió la iglesia americana, toda la reforma, porque una institucionalidad
no quiso trasegar en ese momento y entonces se produjo la división en la iglesia. Una de las notas y parte de la vocación del anglicanismo, me estoy adelantando al tercer punto, la vocación del anglicanismo es soñar con la unidad de la iglesia. Nosotros somos, en teoría por lo menos, la única iglesia que incluso en aras de la unidad, dice Stephen Mills, en su obra magistral del anglicanismo, somos la única iglesia que incluso ha llegado a contemplar su propia desaparición en aras de la unidad de la iglesia de Cristo. Eso es grande. ¿Ah? Decir, mire, si la propuesta es que todos nos reunamos, nosotros nos ofrecemos a desaparecer en aras de que seamos uno. Esa era la gran oración de Jesús, que todos seamos uno, que todos sean uno. Eso es Así parte es. de la vocación del anglicanismo. Es decir, que prevalece lo evangélico antes que cualquier otra cosa. Más que lo evangélico, lo escriturístico. Lo escriturístico. Creemos que la sagrada. Por eso vamos a mirar después en los ritos, en los ritos de ordenación. El voto que hacen los ordenandos, sobre todo si por aquí hay personas que aspiran al ministerio ordenado en la iglesia. El voto que se hace es precisamente bello. El compromiso, la declaración que se nos pide hacer. Nosotros somos una iglesia que declara. Somos una iglesia que declara. ¿Qué declaramos? Que las sagradas escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento contienen todo lo necesario para la salvación. Totalmente evangélicos. No creemos que sea la doctrina por allá del arzobispo tal, no. Ellos nos acompañan con la reflexión, con la enseñanza, con el cuidado de la iglesia. Pero nosotros lo que creemos es que la Sagrada Escritura es lo que contiene la salvación. Y dice la otra parte del reglamento, y nos comprometemos a conformarnos a la liturgia, o sea, al libro de oración común, a la liturgia y culto de la iglesia episcopal. Fíjense, otra vez ahí estamos. Y por eso nosotros, y por ser una iglesia episcopal, y por creer en el ministerio histórico y tenerlo en alta estima, nosotros confiamos la custodia de la iglesia a los obispos. Y por eso, parte de lo que los obispos tienen que custodiar en el anglicanismo es esto. Que se preserve la liturgia de la iglesia en el libro de oración común. No hay otra liturgia en la iglesia, solamente esta. Y por eso debe ser practicada, por eso debe ser allanada, por eso debe ser difundida, por eso debe ser disfrutada, por eso debe ser entregada a las congregaciones, a las comunidades de fe. Porque no tenemos otra. Y hay que hacerla desde aquí. Y por eso esto hace parte del depósito que los obispos han de cuidar en las iglesias a lo largo y ancho de la comunión. Proveerlas de esto, junto con la himnología. Miren que nuestra himnología, yo les decía a ustedes que parte del principio de nuestra himnología es que cada himno que se cante tenga un sustrato bíblico. ¿Verdad? Fíjense que cuando uno canta, por ejemplo, en Navidad, los que conocen la tradición de la iglesia o los que han tenido acceso a estar ellos, por ejemplo, un ángel fue. Es prácticamente casi que narrar todo el acontecimiento del nacimiento de Jesús, pero cantándolo. Que tú sientes que estás disfrutando, cantas, pero disfrutas un versículo bíblico. Eso es nuestra iglesia. Principio básico de la himnología bíblico. Por eso yo tengo muchas resistencias que lo cantan mucho con un canto que se llama la espiga. Una espiga dorada por el sol. Porque una espiga por el... Mire, en la música hay teología, ¿oyeron? Y hay también fundamentos bíblicos. El canto Una espiga dorada por el sol afirma que el pan y el vino se convierten ahora en el cuerpo y la sangre del Señor.
Y eso es contrario a lo que nosotros enseñamos. Porque decir que se transforma es decir que hay teoría de la transustanciación, que el pan deja de ser pan para convertirse en cuerpo y que el vino deja de ser vino para convertirse en la sangre del Señor. Y nosotros decimos que no, nosotros no creemos en la transustanciación. Nosotros creemos que ahí está el cuerpo del Señor, que hay una presencia del Señor, pero sigue siendo pan y sigue siendo vino. Por lo tanto, ese canto de una espiga dorada por el sol, siempre le pongo un interrogante, me parece hasta bonito. Es pegajoso, tiene buena melodía, pero desde mi perspectiva de la comunión, yo siempre, no, yo no puedo cantar lo que no creo. Me resisto. Entonces tenemos que cantar a otra cosa, ¿no? Y entonces seguramente yo espero que si por aquí hay, preparemos ahora la próxima en la oración, 1 o 2 cantos de esos así bien buenos donde tengamos que cuando cantemos decimos, este es el versículo bíblico que está detrás de este canto. Siempre, esa es mi norma. Cuando empiezan a cantar, me dicen, ¿qué cantos usamos? Este. Y yo digo, ese no me trae ningún versículo bíblico, no. Otro de los aspectos que debe tener la canción, óigame bien, es que además, el canto, es que además de tener todo el sustrato bíblico, edifique también la comunidad. La edifique, la construya. La edifique, la construya. Que muestre un rostro de Dios amoroso, misericordioso, compasivo. No me gustan, a mí personalmente no me gustan mucho las canciones donde Dios entra así con una espada y acaba hasta con... Porque no es el Dios que predicamos, eso no fue el Dios de Jesús. Cuando Pilato le preguntó y le dijo, ¿tú eres rey? Le dijo, sí, claro, tú lo has dicho, yo soy rey. Y entonces, ¿y dónde está tu ejército? ¿Y dónde está esto? Si yo quisiera, podría traer un ejército de ángeles. Jesús hizo otra opción, no fue la opción de la fuerza ni de las armas. Ojo, fíjense que nos estamos metiendo ya aquí con unos temas bastante álgidos, ¿no? Mire que estamos en la lectura de la pasión que usamos, si la usamos completa el Domingo de Ramos o si la usamos por lo menos la del Viernes Santo. En detalle, ¿no? Cuando estén en su clase de hermenéutica es desde dónde predican. ¿Cuál es el Dios que predicamos? ¿Es el Dios de Jesús? Si es el Dios de Jesús, siempre tendríamos que preguntar a Jesús qué piensa él de eso. ¿Verdad? Sería la norma para mirar si es el Dios de Jesús el que estamos predicando o estamos predicando el Dios que nos dijeron que predicaran, porque a veces predicamos, a veces por la facilidad decimos, vamos a ver qué dijo Fulvio, vamos a leer aquí y terminamos repitiendo lo que otro escribió por allá hace 3 o 4 siglos, lo que sea. No, es importante también que estos elementos y pequeños criterios que vamos descubriendo en nuestra formación empecemos a usarlos para el día que nos digan, venga, le invito a que nos haga una predicación, una reflexión. Usted coge estos pequeños elementos y empieza a elaborar y empieza a producir. Eso es parte de estar en un centro de estudios teológicos, ¿no? La producción teológica que ustedes tengan no es solamente que escriban grandes libros y que se los publiquen en inglés y en español y en portugués y hasta en mandarín. Eso sería muy bueno que les pasara. Y si les pasa, yo los felicito. Me alegro por eso. Pero es también, mire, a veces porque en nuestra congregación son 3 y son 4 y no vienen muchos y son 4 viejitas, no preparamos. No, eso no se puede hacer. Hay que ser respetuosos de las personas porque nuestro trabajo es para Dios y es para Dios en la medida en que es para el pueblo, hasta para el más pequeño. No me preparo solamente porque vienen los 4 emperifollados de la congregación y los que llegan en moto, que son los que más dinero tienen en la congregación, porque llegan en moto, los demás llegan a pie. No, yo me preparo porque es mi comunidad, porque es el pueblo de Dios que está allí.
Nosotros somos servidores. Uno no llega al ministerio para que lo coloquen allá en un trono. Uno llega al ministerio para hacerse el servidor. ¿O es que acaso no, eso no es lo que celebramos el Jueves Santo? Yo tengo algunos, pues, bueno, no vamos a hablar de eso porque, bueno, nos estamos metiendo en liturgia. El Jueves Santo que celebramos, ¿verdad? Pregunta, pregunta, pregunta. No para que me contesten ahora, pero empiecen a preguntarse qué es lo que celebramos allí. Tradicionalmente nos han enseñado unas cosas y a veces nos quedamos en estas cosas que nos enseñó la tradición, más que tradición, lo que nos enseñó la cultura religiosa. Nos quedamos en la cultura y no bajamos a la tradición, que es todavía más grave. Y lo peor es que creemos que estamos haciendo la tradición. Ahí hay un hilo finito en el que tenemos que mirar y espero que tengamos tiempo. Vamos a seguir con el tema. No me desvíen, hombre. Bueno, no, mentira, pero las preguntas todas al lugar, las intervenciones. Gracias por permitirme decir esas cosas. Entonces, recapitulamos. Carácter del anglicanismo, su naturaleza. Católico o la comunión anglicana es católica y reformada. La comunión anglicana tiene como centro la Sagrada Escritura. La comunión anglicana tiene oración común. Por eso tenemos un libro. Esto hace entonces que nuestro cristianismo sea un cristianismo litúrgico. Esta sería la cuarta señal de este carácter, un cristianismo litúrgico, culto regular, disciplinado. La liturgia no es una cosa particular ni es ajena a la vida del creyente. Incluso vamos a descubrir aquí oraciones ahorita que los vamos a ver. Yo sé que ustedes saben más del libro de oración común y lo usan quizás más que yo. Aquí hay devociones personales. Yo no podría andar con esto para ir a la oficina y a mediodía almuerza y se hace su oración del mediodía. Podría orar con los compañeros en el trabajo. Y hasta para la casa. Claro que no vayan a coger esa costumbre que es muy de la cultura religiosa. Óigame bien, es muy de la cultura religiosa, pero a veces es una trampa. Y yo lo dije la vez pasada, creo que lo dije. Uno llega a muchas casas y uno se alegra porque encuentra la Biblia ahí abierta. Salmo 51. Perdón, Señor, he pecado, perdón. Vea, sí, vea, valiente, vea. Y uno va y se acerca la hoja donde está abierto, amarillita, casi negra. Ya las letras se están borrando. Y las demás blancas. Nunca la Biblia ha sido abierta en otro lado. Es un adorno más de la casa. Eso a mí me preocupa. Una persona en la comunión anglicana tiene que tener la Biblia rayadita, escritica. Por lo menos ahí marcada donde pasan las hojas. Así debe ser el libro de oración común. Claro, que no vayan así como el mío, que ya le tengo hasta un pedazo de cinta por aquí puesto, pero es por el uso. ¡Úsenlo! No permitan que ese libro se quede virgen en las bibliotecas. Úsenlo. Ensúcienlo. No importa que se le borre la cruz. Que se le borre la cruz es un buen síntoma. Quiere decir que ha servido. Ha servido. No importa que se borre la cruz, que pierda el lomo, que le tenga que cambiar la tapa, lo que sea. Lo importante es que usted lo coloca a funcionar. ¿Ok? Entonces es un cristianismo litúrgico. Entonces el libro, la oración común, es la base de la vida cristiana. Y por eso fíjese que esta oración, así concebida como nosotros la estamos planteando, va a lograr en nosotros no solamente efectos emocionales, sino que va a ir un poquito más allá. Cuando nosotros empezamos a entender lo que estamos orando, a preguntarnos por qué lo estamos orando, para qué lo estamos orando, eso empieza a tener en nosotros y a hacer de nosotros una liturgia pensante, una liturgia de la razón, una liturgia consciente. Empezamos a ser conscientes de nuestra oración.
Es decir, nosotros no rezamos oraciones y oraciones. A mí me preocupa que a veces nosotros por cultura religiosa, miren, no es que esté mal, por cultura religiosa, nos acostumbramos, vamos a hacer la oración de la mañana o la tarde, que está contemplada en el libro de oración común, y el que dirige la oración no se vuela ni una de las oraciones. Eso es una choricera. Oración por la paz, oración, colecta por la divinidad, colecta por la presencia de Cristo. Yo cuando ya quiere llegar a la oración de San Crisóstomo, yo estoy cansado. Porque se me convirtió en un desgaste. Aquello que podía ser tan bello y tan bueno se me convirtió en un desgaste. No, mire, de esas 4 oraciones que tiene allí, si uno lee bien la rúbrica, dice, o bien, o bien, o bien, no es que no las dé todas, hombre, no, que escoja una, 2 citas, pero nos mete las 6, no, pues ya yo le perdí el sentido. Entonces uno coge la que más se ajuste dependiendo del contexto, de la circunstancia, y uno dice, esa está muy buena, viene para la ocasión, ¿verdad? Entonces y es la manera de disfrutar esto, eso lo vamos a mirar en detalle, espero que tengamos tiempo, ¿verdad? Pero eso es importante. Fíjense que es importante que pudiéramos conversar estas cosas para esto y vamos a avanzar en esto. Entonces somos un cristianismo litúrgico. Y posiblemente vamos a encontrar aquí bendiciones y oraciones. Cuando uno llega a todas las oraciones, hay propuestas para orar por el presidente, por la patria, por la tierra. Hay una cantidad de propuestas en este libro de oración común para orar. Inimaginable. Mi objetivo con este curso quizás no es que aprendamos toda la teología ni toda la oración común, pero sí que nos acercamos y terminemos amando y convirtamos este libro en una referencia para nuestra vida. Manténgalo ahí en la mesa de noche y levante y haga la oración de la mañana si esté solo. Piense que cuando usted está ahí en la soledad de su habitación o sentado en la sala de su casa o en el comedor haciendo su devoción, su devocional personal de la mañana, en el mundo entero hay muchísimas otras personas haciendo lo mismo. Eso es orar en común. Es una iglesia orante. Quinta nota. Ustedes lo habían anotado desde el principio. El saber. Nosotros promocionamos la educación liberal. Recuerden que cuando hablamos de educación liberal no lo decimos porque somos contrarios a los conservadores o porque no somos conservadores o porque somos manguianchos. No. Estamos hablando de las artes liberales, ¿no? Antiguamente, yo les decía a ustedes, creo que se os dije la vez pasada, las artes liberales en la antigüedad eran consideradas la educación superior. Arquitectura, matemáticas, literatura, hablar, ¿no? El arte de discernir. Todo lo que tiene que ver con las ciencias de la lógica, por ejemplo, astronomía, todo eso, esas eran las artes liberales. Las artes liberales y fueron los que hicieron posible los renacimientos, las transformaciones de la humanidad. Artes liberales, el saber. Fundamentalmente, el saber está enfocado a 3 aspectos. Ya dijimos que el saber sobre la Sagrada Escritura. Miren, si somos cristianos litúrgicos, si somos cristianos de la Sagrada Escritura, tenemos que ser asiduos de la Sagrada Escritura. No lectores de la Sagrada Escritura, estudiosos de la Sagrada Escritura. ¿Qué nos quiere enseñar ese texto? ¿Por qué no nos quiere enseñar? Es importante acercarnos a los textos pensando siempre cuál es su mensaje, por qué ese texto fue escrito, cuál es la intencionalidad teológica del texto, qué significa esto dentro del texto, qué significa la estrella dentro del anuncio, por ejemplo, del ángel, qué significa que María haya dicho del nacimiento de Jesús, qué significa que esa estrella haya guiado unos pastores, qué significa que esa estrella haya guiado
ustedes dicen que unos reyes, dice la tradición, ¿verdad? Unos reyes, dice la tradición, unos reyes magos, dice la tradición. Pero cuando uno va al texto, descubre que ni eran reyes, ni eran magos, ni eran tres. ¿Se me acabó la fe por eso? No. Mi fe maduró. Porque me di cuenta que los tres reyes magos no eran reyes, ni eran tres, ni eran magos, sino que eran tres, que eran unos sabios de Oriente. No sabemos cuántos eran. Sabemos que eran unos sabios, no sabemos qué tanto sabían, pero que venían del Oriente. Y que venían guiados por una estrella, posiblemente eran astrónomos. Y por sus regalos, posiblemente eran personas con algunos dineros. Y por venir en camellos, venían en Mercedes-Benz, todavía mejor. Entonces, pero nuestra fe crece, se depura. Fíjense la diferencia entre cultura religiosa, lo que tradicional, lo que por tradición oral nos han enseñado, y a veces nosotros vamos y predicamos lo mismo. Y acabamos de leer el texto del Evangelio que dice que eran unos sabios de Oriente y nosotros predicamos los tres reyes magos. ¡Ay, Dios, por Dios! Uno tiene que cuestionarse. Uno dice, pero si el texto acaba de decir que no es lo que usted está diciendo, y entonces terminamos predicando, no predicamos entonces la Sagrada Escritura. Predicamos una doctrina que alguien se inventó por ahí, quizás no por maldad, ¿no? Quizás como un recurso pastoral o para hacerse entender, pero no es lo que dice la Escritura. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con todo el amor del mundo? Enseñar lo que la Escritura dice y hacer que las personas, por muy sencilla que sea, la abuelita que usted tiene allí en la congregación, pero que ella logre dimensionar la belleza de ese texto y que era lo que realmente decía. El saber, y el saber no se da sino a través de la pregunta, de cuestionar, de preguntar por qué se enseña esto, por qué lo otro. Eso es típico de nuestra iglesia. Nosotros no somos una iglesia que busque que las personas simplemente repitan lo que les enseñamos. Parte de lo que nosotros tenemos que hacer es preguntarle a la iglesia por qué nos enseña lo que nos enseña, para qué nos lo enseña. Eso es parte de nuestra naturaleza en la comunión anglicana, ¿no? Porque parte de lo que nosotros, porque cuando uno trata de buscar y de acercarse a lo que mayormente puede hacer la verdad, se está acercando a buscar a Cristo mismo. Para nosotros Jesucristo es la verdad. Y cada vez que nos acercamos a esclarecer estos hechos y a conocerlo mucho más y a entender mejor qué fue lo que pasó con él y a conocer mejor su mensaje, estamos buscando a Cristo mismo. Así que por eso aquí no puede haber, por eso entre la comunión anglicana lo que sí no puede haber son fundamentalismos ni fanatismos. Eso no. Eso está fuera de nosotros. El fanatismo y el fundamentalismo se da cuando estamos en los extremos. Nosotros somos de la vía media. Somos de la vía media. Entonces, debemos estudiar la Sagrada Escritura con intelectualidad, con responsabilidad. Y esto no me lo invento yo. Mire, de los padres primitivos, de los griegos, entre los padres primitivos de los griegos se encuentra San Crisóstomo, ¿verdad? Crisóstomo, boca de oro de los padres griegos. Crisóstomo decía, voy a ver si me sale el latinazo aquí, decía, fides quarens intellectum, fides quarens intellectum. La fe debe ser entendida inteligentemente. Oiga, lo dijo. ¿Cuántos siglos no hará que el Señor dijo eso? Y todavía nosotros andamos aquí pataleando con esto. Hay algunos que creen que tenemos que entender que la fe es creer en lo que no vemos. Es decir,
Fe es ir a ciegas por el mundo. No, no, no. Para nosotros la fe como que es otra cosita, ¿verdad? Para nosotros la fe es pasar también por el saber, por la inteligencia, por el uso de nuestra razón. Casi que la fe es todo aquello que nosotros podemos concebir y lo que no tampoco. Mire, lo que podemos concebir es nuestra fe. Aquello que nuestra mente no logra explicar se queda en el misterio, es el milagro. ¿O no? Aquello para lo que usted no le tiene explicación es el milagro, es el misterio. Y eso como, no. Pero pasó y lo acepto y lo creo, ¿verdad? Pero la fe es lo que puede pasar por su razón, es lo que usted puede dar, aquello de lo cual usted puede dar testimonio. Antes, bueno, yo no sé si antes se usaba mucho al pie de los documentos, ¿qué se colocaba para certificar que lo que en ese documento se decía era verdadero? Decía, doy fe, doy fe, doy fe. Eso pasa por la conciencia, la fe pasa por la conciencia del ser humano, por la razón del ser humano. Entonces, el saber cómo pasó, qué fue lo que pasó, eso es supremamente importante. Así que esa es la invitación. La invitación es a que se vuelvan unos campeones de la Sagrada Escritura. Reverendo, Adelante, adelante. disculpe, dice que no hay fanatismos ni fundamentalismos. Sin embargo, Sí. en las iglesias, algunas iglesias africanas se separaron por cuestiones muy conservadoras, ¿no? Sí, claro. Mire, nosotros tuvimos al inicio en todo este vaivén de la reforma y estos conflictos que eran sociopolíticos, religiosos y económicos, porque es que esto tocaba todas las esferas y toda la estructura de la sociedad, ¿verdad? Claro que se dio. En todo este desarrollo están un grupo de personas que se llamaban los puritanos al interior de la reforma anglicana. Y los puritanos eran de los que no creían, por ejemplo, no querían nada que tuviera que ver con vestimentas, ¿verdad? Y, por ejemplo, aceptaban algunos hasta los presbíteros, pero a los obispos no. Los adornos en el culto, las velas, los manteles, para ellos nada de eso. Por eso, en muchas de las reformas que se dieron en la Europa continental, perdieron la liturgia. Perdieron la liturgia. Y si uno mira y uno va a muchas iglesias cristianas o evangélicas y uno se da cuenta, por ejemplo, que no hay liturgia, que no hay una disciplina cultica, que no hay una manera, sino que cada uno encuentra su manera e incluso no tiene, por ejemplo, un estudio sistemático de la escritura por ciclos como lo tenemos nosotros. Los ciclos litúrgicos para nosotros tienen una base eminentemente de la Sagrada Escritura. Los 3 años, el A y el B y el C. Porque creemos que con ello la Iglesia leería la Escritura, ¿verdad? Con los ciclos litúrgicos. Precisamente. Ese es el sentido de los ciclos litúrgicos. Y por eso muchas iglesias perdieron la liturgia. Eso no pasó en la Reforma inglesa. No lo pasó. Pero sí tuvimos los puritanos, claro, que creían que solamente era sola escritura, ¿no? Sola escritura. Recuerde que eso fue uno de los principios del luteranismo después, ¿no? Sola escritura. Toda la escritura nos lleva a la salvación, lo demás no. Bueno, vamos para el 6º aspecto de la naturaleza de la comunión anglicana y es la libertad. La libertad, pero una libertad responsable. Libertad responsable. Comprender lo que la Iglesia nos enseña. Tener una profunda confianza en la libertad. ¿Por qué lo enseña? Eso es hacernos libres.
Yo creo que la iglesia no tiene por qué tener miedo de que sus feligreses o de que sus miembros le pregunten, la cuestionen. Eso es parte de nuestra naturaleza. Nosotros no tenemos un sistema prefabricado de pensamiento. Nosotros no tenemos, no es muy usual descubrir en la comunión anglicana referencias a que es que en el anglicanismo, tal como decía el obispo, según la doctrina de tal obispo en la comunión anglicana, nosotros no tenemos eso. Por eso, si nosotros tenemos doctrinas, es doctrina y sagrada escritura, y tenemos a los padres primitivos, que hacen parte de nuestro saber, los padres primitivos. Por eso, si nosotros en la comunión anglicana aceptamos a los padres primitivos, todo. Hay que leer los padres primitivos. Yo ahorita le cité a Crisóstomo. ¿Lo aceptamos? Claro que sí. Yo recuerdo, creo que el año pasado hubo una clase sobre patrística. La riqueza de los padres primitivos está en su enseñanza sobre la Sagrada Escritura. Allí hay un acervo, una fuente. No la perdamos. Sagrada Escritura. Padres primitivos. Si usted se le enreda por ahí un librito o quiere googlear o buscar cosas, busque a los padres primitivos. Y ojo, otra fuente del saber, antes de meternos, y que hace parte de nuestra libertad, es nosotros nos anclamos en la historia del cristianismo, más que en hacer historias eclesiales particulares. Nosotros vivimos la particularidad de nuestra iglesia, pero unida a la historia del cristianismo, no separado de ella, ni como un apéndice afuera del cristianismo. Nosotros hacemos parte de la historia cristiana. Esas serían como las tres fuentes iniciales de nuestro saber: Sagrada Escritura, padres primitivos y historia del cristianismo. Lo que hemos hecho aquí cuando hablamos nosotros de cómo surge el cristianismo en Inglaterra, estamos hablando de la historia del cristianismo. No estamos hablando de una historia de una iglesia en particular, es cómo esta iglesia surge al interior de un movimiento cristiano. Bueno, bellamente el obispo presidente de ahora de la iglesia episcopal dice: somos parte, somos una rama del movimiento de Jesús. El movimiento de Jesús, eso es la historia que nos interesa a nosotros, la historia del movimiento de Jesús. Ese movimiento que inició allá en Galilea con unas personas que acompañaron a Jesús hasta el día de hoy. Ese es el movimiento, nosotros hacemos parte de ese movimiento. Y entonces nuestra libertad tiene que estar también allí como parte de nuestra naturaleza como iglesia. Es que somos hombres y mujeres libres. Libres que buscan la verdad, que enseñan la verdad, y por eso nos enamoramos de estos principios. No hay un sistema de prefabricado de pensamiento. Nosotros realmente no hay un sistema de disciplina de alguna manera para toda la iglesia. No hay una disciplina piramidal que incluso a mí, alguien que no me conoce, tenga un ejercicio de autoridad y disciplina sobre mí. La autoridad, claro que sí hay autoridades en la iglesia, claro que sí. Están las autoridades de los obispos. Mire, nosotros tenemos un sistema de libertad que nos permite decidir entre nosotros mismos. Por ejemplo, nuestras diócesis son autónomas, son discrecionales alrededor del obispo. El obispo, por ejemplo, de Venezuela no puede interferir en Colombia. El de aquí de Colombia no puede interferir en Ecuador. A no ser que Colombia se lo pida a Venezuela o que Ecuador se lo pida a Colombia, como una ayuda, como un acompañamiento.
pero no hay una disciplina que superponga a nadie sobre otro. De hecho, el mismo arzobispo de Canterbury no es para nosotros una figura disciplinaria. No es tampoco una instancia de autoridad que en último momento pueda imponernos una disciplina a nosotros. No. Por eso nuestra característica es la comunión, y es una comunión de lealtad, es decir, es una comunión consciente, voluntaria, no es impuesta, no es impuesta. Por eso, muy difícilmente el arzobispo de Canterbury podrá sancionar a un sacerdote aquí qué sé yo, en Santa Marta, en Barranquilla, en Cartagena, en Bogotá. No. Si hay un efecto de disciplina, tendría que hacerlo el obispo diocesano, que es el inmediato o que es la persona de quien depende el sacerdote. Y casi que la disciplina está hecha para aquellas personas o ministros que tienen una función determinada dentro de la vida de la iglesia, como son las personas ordenadas. Casi que uno no encuentra en la legislación de la iglesia, por ejemplo, que disciplina para laicos. No. Uno conoce otras tradiciones donde los laicos pueden ser excomulgados, se les puede negar la unión. Nosotros no tenemos eso. Entre nosotros no existe eso. Entre nosotros existe que un laico o un clérigo tiene o no tiene buenas relaciones con las autoridades. Y dependiendo del grado de buena o mala relación, quizás es sancionable o no. Pero realmente nosotros no tenemos esa figura de laico excomulgado. Eso sería lo más extraño. Eso no es de la comunión, por ejemplo. O, por ejemplo, silenciado. No puede enseñar, no puede hablar, no puede decir esto, no puede ser aquello. Por el contrario, decimos que pregunten, que digan por qué. Que cuestionen a la iglesia. Esta libertad responsable es lo que ha permitido que a lo largo de nuestra historia eclesial en el cristianismo, como parte de la historia del cristianismo, muchos de nuestros aportes al cristianismo tengan que ver con dar respuesta a cosas actuales en la vida de la iglesia. Y por eso el ejercicio de esta libertad responsable, que no riñe con una verdad teológica, que no riñe con la Sagrada Escritura. Somos una iglesia que tiene un clero casado, somos una iglesia que tiene mujeres en el ministerio, somos una iglesia que tiene una posición definida frente no al divorcio, frente a las nuevas nupcias. El divorcio, la iglesia siempre considera que es algo que no se debe dar, pero también considera que es una situación de vida y que posiblemente después de un divorcio está la posibilidad de un nuevo proyecto de vida para aquellas personas que han vivido una situación difícil. Eso es otra cosa. No es que promovamos el divorcio. No, no. Acá también en matrimonios para toda la vida. Pero también se concibe que si eso no es posible y que no se puede arreglar, pueda existir para la persona una oportunidad de recomponer y rehacer su vida y su proyecto vital. Eso es otra cosa, es una razón pastoral de la iglesia. Pero no es que estemos promoviendo el divorcio. Entonces, fíjense cómo entendemos esto de manera inteligente, ¿no? Y así va a haber muchísimas posiciones al interior de la iglesia. Es por el saber. Fíjense que todo esto no es sino consecuencias de nuestra naturaleza. Por esa naturaleza que tenemos del saber, por esa naturaleza que tenemos de la libertad. Y la libertad como algo que nos edifica a todos y a todas. La libertad no es el ejercicio aquello de que empieza donde termina la tuya. No, no. Todos tenemos libertad. Todos y todas tenemos libertad. Y eso es un ejercicio consciente y voluntario de las personas, programado. Entonces, otro aspecto de la naturaleza es la ética cristiana. Ética cristiana es otro aspecto de la naturaleza.
La ética cristiana no es, la ética de por sí es lo que regula las relaciones entre las personas. Pero para nosotros en la comunión anglicana la práctica de la ética tiene que ser tener una vida coherente. Cuando tenemos una vida coherente, ustedes y yo normalmente, entonces, tendremos que vivir conforme lo que creemos, lo que pensamos, lo que predicamos. O sea que no hay lugar para ese viejo dicho que siempre tenemos popularizado y que hemos normalizado, de que el cura predica pero no aplica. No. Mire que esto es una cosa seria, ¿no? O sea, es un compromiso vital, es un compromiso vital. Comprometernos a vivir con relación a lo que creemos, a cómo lo creemos. No puede ser que por un lado va lo que decimos y por otro lado llevamos la vida. Eso es parte de nuestra ética cristiana. Es decir, nuestra ética cristiana tiene como base fundamental el testimonio, la coherencia de vida. La coherencia de vida. Y yo creo que y en esa coherencia de vida tiene que haber una gran dosis de compasión, una gran dosis de misericordia para colocarnos siempre al lado del otro, al lado de la otra. Sin importar cuál sea nuestra posición, cuál sea nuestro lugar en la iglesia. Eso no importa. Desde cualquier lugar, desde cualquier posición en la iglesia, ustedes y yo estamos llamados a vivirlo con ética cristiana. Desde si eres un laico con una responsabilidad ministerial, desde si eres un laico comprometido con la transformación social, si eres un laico o una laica comprometida con la predicación de la palabra, si eres un sacerdote, un diácono, un obispo, el principio de la ética cristiana es supremamente importante. Ustedes y yo estamos llamados a vivir estos principios desde estos principios de la comunión anglicana, que siempre lo vamos a vivir en tensión, pues claro. Fíjense que el criterio de la ética será supremamente importante para poder vivir la tensión. Por aquí veo que Freddy está escribiendo. Bendiciones para todos, buenos días, reverendo Anthony. Una preguntita, reverendo. En cuanto al saber, usted hablaba de las notas del anglicanismo, está el saber escriturístico. No sé también si esté el saber académico, el saber intelectual, ya que se han cometido muchos errores negando unas realidades que han sido como impuestas para siempre y que realmente han sido relativas, posiciones que han sido por mucho tiempo, posiciones que no se quieren cambiar, pero que realmente gracias a la ciencia entonces se puede articular de otra forma, de otra visión. Por ejemplo, ya hablando de la ética cristiana, el tema de la eutanasia que le toca, el tema de los anticonceptivos, que para muchos es un escándalo decir que hay una familia numerosa y entonces hace uno la sugerencia de no ser tan prolíferos. Ahí queda uno tildado como, uy, ¿qué le pasa? Entonces, sí, desde esa ética cristiana, pues el anglicanismo favorece de cierta forma un bienestar social, tanto para las personas como para la misma sociedad, y no quedarse ensimismados en posiciones muy lejanas que lo que hacen es adormecer a las personas. Sí, yo creo que las características de la comunión anglicana nos permiten a nosotros sencillamente movernos en el mundo.
entrar en una sana relación con las demás, con los demás. Yo creo que nos permiten a nosotros tener, hacer un anuncio de la persona adorable de Jesús, de que conozcan a Dios a través de Jesús y que las personas empecemos a vivir una disponibilidad bajo la gracia santificante del Espíritu Santo. Yo creo que es eso, dejarnos guiar por el Espíritu, es saber que el mundo no es inmóvil, que las cosas no son siempre igual, sino que también la iglesia cambia, que hay evolución, que hay dinamismo, porque cambia en la medida también en que los seres humanos vamos cambiando, en que vamos haciendo la historia, y que la iglesia es también dinámica. La iglesia podrá tener unos fundamentos que son institucionales, pero la iglesia también es dinámica. Las respuestas de la iglesia tienen que mantenerse conforme a las exigencias históricas del mundo, de las personas que nos rodean. Y la iglesia, eso es parte del compromiso, es parte de las preguntas que la iglesia tiene que hacer, es decir, ¿cómo respondemos a esto? Por ejemplo, ustedes que están en Cúcuta, posiblemente tienen la preocupación de, bueno, ¿cuál es la respuesta que vamos a dar, por ejemplo, al tema de la migración? Porque ustedes son una ciudad fronteriza. Eso quizás no es una particularidad que tengan otras ciudades de Colombia, que posiblemente tengan presencia de migrantes. Pero es que una cosa es tenerlo alejado y otra cosa es estar allí precisamente en la frontera donde se produce el choque, el paso. Eso genera otras condiciones y otras situaciones. ¿Cuál es la respuesta, verdad? ¿Cuál es la respuesta a situaciones límites en el mundo? ¿Cuál es nuestra posición frente a? Creo que es parte y la iglesia no acude sino a su naturaleza. La iglesia se viene sobre su naturaleza para descubrir cuál puede ser la respuesta que ella da. Las respuestas que la iglesia ha dado frente a temas como divorcio, aborto, ministerio ordenado de las mujeres, bendición de parejas del mismo sexo, todo esto no han sido posiciones ni decisiones a la ligera, han sido fruto de toda una reflexión teológica y toda una reflexión teológica con base en la escritura y han sido el fruto de muchos y muchos años de trabajo y de personas dedicadas a que encontremos una respuesta y a que como iglesia encontremos caminos alternativas para caminar juntas y juntos. Eso ha sido parte del trabajo de la iglesia. Por eso somos una iglesia sinodal, ¿verdad? Y es una iglesia sinodal y desde las congregaciones, y por eso existe en nuestras congregaciones la reunión anual, la asamblea congregacional anual, ¿verdad? Seas una misión, seas una parroquia, pero te reúnes allí las personas de la iglesia. Pues es que no se reúnen a tomar solamente tinto, se reúnen a hablar de la iglesia, se reúnen a ver cómo avanza la iglesia, cómo estructuran la iglesia, cómo dan respuestas desde la iglesia. Se reúnen a orar, claro que sí, pero también se reúnen para ver cuál va a ser la respuesta que la iglesia va a dar frente a problemáticas que tiene alrededor. Somos iglesias sinodales por eso. Esa es la razón de ser. No somos iglesias sinodales de esa manera solamente porque estamos en la democracia. Bueno, si somos una iglesia democrática, ¿verdad? Que es una de las notas que posiblemente otros van a darnos. Precisamente eso es la democracia. La democracia no es solamente que haya elecciones. Las elecciones son el resultado de vivir en la democracia, es decir, el resultado de vivir participando de tal manera que puedo participar hasta en la toma de decisiones de asuntos que son vitales para la vida de la iglesia y de la comunidad. Por eso es una instancia democrática, porque facilita la participación, promueve, realiza las condiciones para que todas y todos participemos, seamos escuchados, nuestras voces sean escuchadas. Entonces, buscando siempre, eso sí, el consenso.
Y cuando encontramos el consenso, entonces nos funciona la comunión de lealtad. Y entonces, así ese consenso no sea de mis mayores sagrados, yo entro en una comunión de lealtad porque ha sido el resultado de la participación de la iglesia, de la búsqueda de la iglesia, del proceso democrático de la iglesia. Y entonces lo acepto, lo vivo y lo asumo como parte del mandato que la iglesia me invita a vivir. Entonces creo que cuando estamos hablando de nuestra naturaleza, estamos hablando de eso. Y por eso tenemos unos procesos que nos permiten a nosotros participar en la toma de decisiones de la vida de la iglesia, que hasta los obispos los elegimos. No en todas las iglesias de la comunión anglicana se eligen los obispos, pero por lo menos en la nuestra sí, en la iglesia episcopal sí. Y mire que todos estamos en la comunión, a pesar de que haya iglesias dentro de la comunión que no eligen los obispos. O que no es que no los elijan, su elección es mucho más restringida. Su elección, por ejemplo, está dentro de los mismos obispos. Nosotros no, nosotros tenemos otra tradición. Y esa es una particularidad que de pronto cuando ustedes vean historia del cristianismo y historia de esto van a descubrir cómo se inician eligiendo los obispos en la iglesia episcopal, ¿verdad? Con un hombre muy interesante que se llama Samuel Sibury. Samuel Sibury. Yo voy a escribir por aquí el nombre en el chat. Y entonces, esa es una tarea que le voy a dejar ustedes ahí, Samuel Sibury. Investigue quién es Samuel Sibury y va a encontrar aquí una sorpresa. Este hombre es importantísimo para nosotros, Samuel Sibury. Entonces, ahí lo coloqué en el chat. Entonces, el por qué esto. Es decir, para eso conocemos la historia, para saber de dónde venimos y por qué estamos haciendo esto. Esto no lo estamos haciendo por capricho. Bueno, pero permítanme que nos acerquemos entonces a ese tercer aspecto. Tercer aspecto. Ya con el tema de la ética, cerramos el tema del carácter del cristianismo, de la comunión anglicana, que es su naturaleza. Y entonces entramos a la vocación. Cuando hablamos de la vocación, siempre creemos que la vocación es solamente aquello que a mí me interesa. Creemos que la vocación es aquello que a mí me gusta hacer. Pero en este sentido vamos a hablar de la vocación, es aquello que a mí me gusta hacer, aquello a lo que yo me siento llamado a hacer, es al mismo tiempo aquello que yo puedo ofrecer. La vocación, nosotros tenemos que mirarla siempre en aquello que me permite a mí ofrecerme incluso a mí mismo para que otro sea. La vocación no es solamente para mí, para mi interior, es que yo tengo la vocación de orar, es que yo tengo la vocación de servir. Pues si tienes la vocación de orar, es como esa oración es ofrecida a los otros. Si tienes la vocación de servir, es como todas esas acciones que haces para servir, sirven a los demás. La vocación es una realidad interna de nuestra vida que sale hacia los otros, que nos permite ir al encuentro de los otros y de las otras. Eso es la vocación. ¿Cómo yo voy al encuentro de los otros? ¿Cuál es mi contribución a la iglesia de Jesucristo? ¿Cuál es nuestra contribución en la comunión anglicana? Eso se refiere la vocación. Entonces tendríamos que decir que la vocación de la comunión anglicana tiene tres aspectos. El primer aspecto es el culto. Nosotros ofrecemos a la iglesia de Jesucristo una manera de adoración, una manera de hacer liturgia. Por eso, nuestra contribución a la iglesia de Jesucristo es el libro de oración común. Posiblemente la iglesia de Roma ofrece el ritual de Roma.
La Iglesia Ortodoxa ofrecerá el ritual ortodoxo. Nosotros ofrecemos a la Iglesia de Jesucristo esto. Y nuestra manera de adorar. Y por eso nuestro culto tiene un ritmo, tiene unos momentos. Si usted ve que el reverendo allá en su congregación hace esto y hace esto de esta manera, hay unas prácticas litúrgicas. Todas consagradas en el libro de oración común. Todas. Lo que no está en el libro de oración común no hace parte de nuestra liturgia. Y si no hace parte de nuestra liturgia y lo vamos a hacer, entonces, haciendo uso de la libertad responsable, haciendo uso del saber, haciendo uso de todo lo que es nuestra naturaleza, entonces nosotros tendríamos que preguntarnos cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, si vale la pena hacerlo, ¿verdad? Y tendríamos que entrar en todo ese proceso. Por ejemplo, a mí a veces me dicen, ¿el Vía Crucis es litúrgico? No, no es litúrgico. Eso no está en el libro de oración común. Sin embargo, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Yo digo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Cuál es la práctica que se va a hacer allí? La práctica es contemplar todo el camino de Jesús hacia la cruz, en el Calvario, para quedarnos en la cruz o para pasar a la Pascua. Para quedarnos en la muerte y en el dolor o para pasar a la vida. Porque es que depende de cómo lo vayamos a hacer y de dónde vamos a colocar el énfasis que nosotros deberíamos saber si lo hacemos o no lo hacemos. Es decir, para mí aquello que no es litúrgico, pero que está dentro de las prácticas de piedad o de la devoción o la práctica devocional popular o personal, que a veces hay cosas que son personales, hay otras que son personales, pero además de eso son colectivas. Es decir, que están dentro de la práctica de la cultura religiosa nuestra. Yo siempre lo que digo es que el criterio debe ser que esa práctica no nos aleje de la Sagrada Escritura. Nos una en oración común y que edifique la comunidad. Que reivindique al ser humano, que lo dignifique. Pero si la práctica del Vía Crucis va a ser para que vayan 2 o 3 allí, simulando que son Jesús con una cruz a cuesta y otro dándole latigazos, es decir, replicando unas escenas y unos cuadros de violencia, que ya no es Vía Crucis, sino como una obra de teatro allí, que yo no estoy en desacuerdo que lo hagan, pero creo que eso debe tener unos contextos. Es como, ¿cómo hacemos que eso realmente la gente no se quede allí? Es decir, que edifique. O si la práctica de las personas que van allí es porque, por ejemplo, lo hacen de rodillas, y hay algunos que se ponen unos maíces en las rodillas y todo eso, no. Ese tipo de prácticas no edifica, daña al ser humano. Yo creo que son cosas que tendríamos que replantear. Pero sí, pero si es la práctica de colocar el Vía Crucis desde la contemplación, desde el saber, desde invitarnos a descubrir la voluntad de Dios, de encontrarnos con el otro y con la otra para reconocernos juntas y juntos como hermanos, como hermanas, vaya y venga, bienvenido. Bienvenido. Y cuando tenemos prácticas de piedad o estas prácticas religiosas que son personales, yo siempre recomiendo cuando me han hablado, cuando me han consultado es su práctica de piedad personal, usted no la puede volver comunitaria, porque no lo es. Es decir, que a mí me gusta rezar el rosario y entonces coloco enseguida en la parroquia, como yo soy el ministro laico que manda aquí,
Entonces, todos los domingos antes de la Santa Cena, del servicio, de la Eucaristía, como yo le quiera llamar, entonces hay que hacer el Santo Rosario. No. No, es una práctica devocional mía y vaya, bueno, si me edifica y está para mi bien, pues bueno, está muy bueno que yo la haga, ¿verdad? Pero no es una práctica litúrgica de la iglesia. Para eso nos sirve decir qué es litúrgico y qué no lo es. Es decir, que no estamos obligados, no tenemos un imperativo de práctica en ello. Es una opción de la persona. Es una opción de la persona. Entonces, ¿por qué? Porque es que a través del culto, y aquí viene el segundo aporte nuestro. Ya dijimos que el primer aporte es el libro de oración común en el culto, una propuesta de culto, una propuesta de vida litúrgica. Evangelización. El segundo aspecto de nuestra vocación es la evangelización. Por eso vamos al encuentro de los otros y de las otras. Por eso nos permitimos confrontar. Y uno, ¿para qué va al encuentro de otros y de otras? Uno va al encuentro de otros y de otras para conocerlo. Usted es misionero y lo envían a una comunidad que no conoce. Usted se va allá y se va a una comunidad indígena, a una comunidad negra. Usted se va por allá a trabajar con migrantes. ¿Usted para qué va allá? Ese es su servicio, esa es su vocación. Pero ¿usted para qué va allá? Pues usted va allá para conocerlos. Porque solamente cuando los conoce, empieza a hablar con ellos su propio idioma, su propio lenguaje, sabe qué necesitan, sabe qué no necesitan. Porque usted acá en la casa dice, voy a coger esta mochila aquí, les voy a llevar esto, les voy a llevar otro, les voy a llevar esto, y se hace un atado, un costal y se lo echa al hombro y va. Pero cuando llega allá, la mitad de lo que usted lleva allí en el costal no le sirve, porque no le interesa a ellos, no les es útil. Pero si usted va y se encuentra con ellos, posiblemente de ahí en adelante, todo lo que usted les da será lo que ellos necesitan. Son dos maneras de servir. Ambos están sirviendo, pero uno es más efectivo que el otro. Porque se sirve desde la necesidad del otro, no desde la mía. A veces nos cuesta, a veces nosotros definimos con qué servimos. ¿Verdad? Por eso lo correcto es decirles cómo te puedo ayudar, cómo te podemos ayudar, cómo te podemos servir, qué es lo que realmente necesitas. Y no llenamos a veces a la gente de cosas inútiles. Yo creo que parte de la evangelización, y además porque el centro de la evangelización es ir a encontrarnos con el otro para que a través de ese ejercicio del encuentro, ellos conozcan el rostro humano de Dios. Ellos conozcan y compartan con nosotros su fe, su vida, o por lo menos el Dios en el que ellos creen también, porque no necesariamente tienen que creer en el de nosotros, ¿verdad? A veces la evangelización también está en conocer el Dios de los otros y de las otras, conocer sus prácticas religiosas. Por eso hacemos diálogos interreligiosos. Eso es parte de la evangelización, el diálogo interreligioso. Conocer otras culturas y otras maneras de adorar a Dios, de vivir con Él, de acercarse a Él, otros códigos de fe. Y en lo ecuménico también, como a pesar de que tenemos algunas líneas que nos unen, tenemos algunas diferencias y el porqué de esas diferencias. Y cuando somos respetuosos del otro y de la otra en ese encuentro, estamos evangelizando. Porque estamos diciendo que nuestra creencia, que nuestra práctica de fe, que nuestra iglesia es respetuosa también de esa libertad que no solamente yo como anglicano tengo, sino que también es como persona humana tiene también para creer y para practicar su creencia, para dar fe y testimonio de aquello en lo que cree. Para eso está diseñado. Nuestro culto es así de amplio, ¿ves? Entonces creo que, entonces es
Es como en la evangelización nuestra mente tiene que ser enseñada. Una mente totalmente enseñada. Y volvemos al tema de que tiene que pasar por la racionalidad, por el saber. El tema de las emociones, no es que no se puedan tener, las emociones tienen que ser atraídas, pero las emociones también tienen que ser sujetas a la voluntad, ¿no? Tiene que haber un equilibrio, es decir, no puede haber una explosión solamente de emociones, también tiene que estar acompañada de una mente calmada, enseñada y que busca unos elementos y unos criterios que le permiten manifestarse. Entonces creo que una cosa es que no, eso no quiere decir que vayamos a quitar el carácter festivo que puedan tener nuestras celebraciones y nuestros momentos de alborozo y de alegría. Y sobre todo tenemos que tener una voluntad y esto en el tema de la evangelización es supremamente importante. El tema de la voluntad. ¿Por qué? El tema de la voluntad. Porque resulta que en el tema de la voluntad nosotros tenemos un tema y es el tema de la santidad. Y es que la santidad es un quebradero de cabeza. La santidad en la concepción de la comunión anglicana no es el resultado de un proceso mecánico o técnico que permita que a una persona la declaren santa o santo. Es decir, que no depende de un decreto ni de que una comisión diga que usted es santo o santa. La santidad en la experiencia de fe de la comunión anglicana es una decisión voluntaria que usted asume de vivir esto de manera radical. Hasta ahora yo no conozco ningún proceso técnico que al interior de la comunión anglicana haya declarado a nadie santo. Los santos que se mencionan en el libro de oración común, algunos como santos, otros no, son traídos de otras latitudes, pero no de nosotros. No hay procesos mecánicos en la comunión anglicana para declarar santo. Sí, sino que la santidad es una decisión de la vida, por eso es importante la voluntad. Y la evangelización empieza por eso. Voluntad, ¿una voluntad para qué? Una voluntad para la santidad. Voluntad para la santidad. Una voluntad resuelta a la santidad. Estar dispuestos a vivir en santidad de vida. No por el reconocimiento de un decreto mecánico técnico que nos reconozca como santos, sino porque eso hace parte de nuestra vocación, la santidad. Una de las notas de la iglesia, ¿cuál es? ¿Cuáles son las notas de la iglesia? Freddy, tienes la mano levantada, yo no sé si es la misma o es nueva. Bueno, mientras Freddy aparece, diga, ¿alguien conoce las notas de la iglesia? ¿Cuáles son las notas de la iglesia? ¿Cuáles son las notas de la iglesia? Las notas de la iglesia son la catolicidad y la reforma. No, las notas de la iglesia de Cristo. Una santa, Una santa, católica y católica. apostólica. Ok. Entonces fíjense que la santidad no es un proceso mecánico. La santidad es una de las notas de la iglesia, una de las características. Entonces, en nuestra vocación tiene tres aspectos. El culto, ya lo dijimos, lo puntualizamos. Evangelización, ir al encuentro del otro para compartir con ellos nuestra fe, ¿verdad? Desde una mente enseñada, porque nosotros aportamos todo el tema de la razón, unas emociones atraídas, una voluntad férrea. Y esta voluntad es una voluntad hacia la santidad. Es decir, que piensen que lo que nosotros estamos diciendo es que nuestra vocación hace parte de la vocación misma de la iglesia de Cristo.
del cristianismo. Es una voluntad para la santidad. Es una característica de la iglesia, que es una, que es santa. ¿Y por qué somos santos? Porque ustedes y yo creemos que en nosotros habita el Espíritu Santo. Que entre otras cosas, el Espíritu Santo para nosotros en materia litúrgica, fíjese, en materia litúrgica, desde la liturgia del libro de oración común, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Pregunto aquí a todas y a todos. ¿En qué momento desde lo que ustedes conocen del libro de oración común? Estoy en exploración de saberes. ¿En qué momento se recibe el Espíritu Santo? ¿El bautizo? En el bautismo. Se bautiza con agua y después se unge con óleo y se dice que queda sellado por el Espíritu Santo como propiedad de Cristo para siempre en el bautismo, lo cual quiere decir que ahí tendríamos una reflexión frente al tema de presentar la confirmación como sacramento y como un sacramento donde se recibe el Espíritu Santo, que es cultura religiosa y que nos han enseñado, ¿verdad? En la cultura religiosa. ¿Para qué es la confirmación? Para recibir el Espíritu Santo. En la comunión anglicana no creemos que eso ya está en el bautismo. Posiblemente será una reafirmación o una mente enseñada o en conciencia para esto. Bueno, ya son las 10:45. Bueno, pero me falta un aspecto de la vocación y lo voy a terminar ya aquí brevemente. Entonces, aportes o nuestra vocación. Nuestra vocación es el culto, nuestra vocación es una vocación a la evangelización, a ir al otro, a servir, a encontrarnos con el otro, a dialogar con el otro, con la otra. No importa qué tan diferentes y tan distintos sean, pero ahí vamos. Eso, así vamos. Y lo hacemos con una mente abierta, con una mente enseñada, con unas emociones talladas, contenidas y con una voluntad a la santidad. Y el tercer aspecto de esa vocación es el episcopado histórico. Es el episcopado histórico. Porque el episcopado histórico es parte de la historia evangélica, de la historia cristiana, y porque busca la unidad de la iglesia. El episcopado histórico porque en él se preserva la fe y la búsqueda constante de la unidad cristiana. Por eso tenemos a los obispos, para preservar el depósito de nuestra fe, para que nuestras tradiciones se conserven en la historia y en el tiempo, y para buscar la unidad de la iglesia. Y no es una unidad en la disciplina ni en la autoridad, es una unidad en la comunión y en la lealtad. Es una comunión leal, comunión de lealtad. No es porque ningún obispo esté sobre otro, no. Por eso existe la colegialidad. Y la colegialidad es la fraternidad, es la igualdad entre todos. Por eso el episcopado histórico para nosotros es colegial. Todos los obispos son iguales. No hay supremacía de ninguno sobre otro. Por eso no hay una supremacía del arzobispo de Canterbury sobre los primados de las otras 42 iglesias. Pero hay una comunión de lealtad, hay un apoyo mutuo, hay reconocimiento, hay trabajo, hay unidad eclesial a través de los obispos. Si algo deben jugar un papel supremamente importante en los obispos es unir las iglesias, unir la iglesia. Por eso los obispos se reúnen en cámara,
Y nosotros que pertenecemos a la 9ª provincia, los obispos de la provincia se reúnen en cámara para preservar la unidad cristiana, la unidad de la iglesia. Y por eso los obispos de la iglesia episcopal se reúnen en cámara, la cámara de obispos de la iglesia episcopal. La semana pasada estaban reunidos, gloria a Dios, la unidad de la iglesia. Se están poniendo de acuerdo, están preservando la iglesia, están cuidando la iglesia, la unidad. Esa es la importancia del episcopado histórico. Y eso es una nota eminentemente católica. Y fíjense que hemos hablado de evangelización y hemos hablado del culto que de pronto nos colocan más del lado del evangelismo, ¿verdad? Del evangelio, de los evangélicos, porque preserva parte de lo que es nuestra naturaleza de ser católicos y reformados o evangélicos. Bueno, entonces, hasta aquí, por eso nosotros somos una iglesia episcopal. Hay otras iglesias que no han conservado esta vocación al episcopado histórico. Pablo dice que el que aspira a ser obispo a buen ministerio aspira, ¿verdad? Eso dice Pablo, porque es el ministerio de cuidar la iglesia, porque es el ministerio de preservar la iglesia, porque es el ministerio de guiar la iglesia. Y así lo registran las Sagradas Escrituras, ¿no? Por eso eran los supervisores, ¿no? Realmente los supervisores de la iglesia, los que cuidan de la iglesia. Así es que nosotros estamos en manos de los obispos también. Claro que sí. Entonces, yo voy a dejar hasta aquí. Ya me faltan 8 minutos. Con esto cerramos todo este abreboca para que ahora sí, con todo esto que nosotros hemos venido conversando aquí y seguramente cosas que se nos han venido creyendo y que nos ha quedado en el tintero allí, ustedes discúlpenme que haya sido como tan superficial. Ustedes se darán cuenta, hay muchísimas cosas, pero como aquí lo central es que tengamos este libro de oración común como el libro de la liturgia. Yo creía, o creo todavía, que hubiera hecho mal en simplemente entremos al libro de oración común sin conocer esto, por qué se dio, cómo se dio. Posiblemente ahora, cuando empecemos a mirar lo que es el libro de oración común como liturgia, que es lo que vamos a empezar a mirar a partir del próximo sábado, vamos a dedicarle 2 sábados a esto. 2 sábados a esto que son poquitos, pero bueno, es lo que tenemos. Lo demás todo va a quedar a motivación de ustedes. Sí quería era que este breve pasón por la historia los motivara a ustedes a descubrir qué era lo que había pasado aquí. Esto por qué se dio. Y esto, cuál fue el objetivo que se dio. Si hoy vale la pena o no vale la pena. Y frente a hoy, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer frente a él? Mire, esto para nosotros es tan valioso que en la iglesia episcopal existen comisiones permanentes que constantemente están revisándolo, mirando que permanezca ajustado, si se le van a hacer algunos cambios, que es realmente lo que se le puede cambiar y que no, porque él debe mantenerse unido al libro patrón, no puede perder su esencia. Ninguna reforma que se haga puede acabar con su esencia, tiene que preservar la esencia, el por qué se hizo y cómo se hizo, que es parte de lo que brevemente realmente hemos hablado aquí, así como una pinceladita. Es solamente para motivarles a que lean sobre eso, a que empiecen a preguntarse por qué ustedes y yo hemos decidido o estamos pensando en vivir nuestra vida de fe en esta comunión de fe y no en otro lado. O quedarnos tranquilamente en nuestras casas, ¿cierto? Sino por qué nos estamos comprometiendo en esto. ¿Para qué lo estamos haciendo? Yo creo que eso es importante que nos lo preguntemos. Porque en esta comunión anglicana y no en cualquiera de las otras ofertas que hay ahí seguramente en nuestro barrio y en nuestras ciudades. Entonces, aquí vamos dando razón de nuestra esperanza. Entonces, aquí cerramos aquí esto y tenemos un primer trabajito. Cortico. Muy sencillo. De esta breve historia del anglicanismo, y seguramente ustedes habrán consultado a otra bibliografía, es un pequeño ensayo que puede tener
mínimo una hoja, máximo 3. Haga una línea de tiempo en el que destaque momentos picos, es decir, esos momentos significativos, importantes, que han construido la historia de la comunión anglicana. Momentos importantes. Desde la génesis o desde lo que nos acercamos a creer que es la génesis del anglicanismo a estos 3 aspectos que hemos vivido. Puntuales, cosas significativas e importantes del anglicanismo. Un pequeño ensayo sobre eso para acercarnos a esa estructura con nombres, con personajes significativos, porque para que mañana o pasado, cuando estemos conversando, cuando estemos en la evangelización, en el encuentro con los otros y con las otras, y nos pregunten, oiga, ¿y usted por qué se hizo anglicano o anglicana? ¿Y usted por qué está allí? Tengamos un poquito de claridad, de mediana claridad y de certeza y seguridad en nuestra respuesta. O que nos digan, usted está en esa iglesia que fundó Enrique VIII. Eso es no lo tome a mal, eso es una oportunidad para que usted le hable a esa persona en el encuentro que realmente esto no fue una iglesia hecha por Enrique VIII, sino que esto tiene otra génesis, ¿verdad? Que se fundó cuando se separó, cuando enviaron unos monjes ¿cómo es que es? A Inglaterra. No, ya existía antes, ya usted sabe cómo hacerlo, ya tiene esos elementos. Joana está pidiendo la palabra. Joana. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, saliendo un poquito del tema, quería hacerle una consulta. Quisiera saber cuál es su posición frente a la tradición religiosa de la bendición del agua. Quisiera saber su concepto y viéndolo desde la óptica y el prisma anglicano. Ok. Bendición del agua. El agua se bendice en el rito del bautismo. Si uno va al rito del bautismo, allí se hace la bendición del agua y se bendice para ser lavados, se bendice para renovar la intencionalidad de iniciar el camino de una vida nueva. El bautismo es un rito de iniciación y nos permite iniciar toda una vida nueva y una vida nueva en Cristo. Realmente la bendición del agua y la aspersión con el agua es la renovación del compromiso de caminar con Cristo, de que Cristo camine con nosotros en nuestra vida. Ahora, hay una práctica muy usual de las personas en llevar agua para bendecir, para tomar. Fíjense que ya cuando empiezan a decir que es para tomar, que es para regalar, ya es porque empieza a tener unos usos distintos. Inicialmente, y así lo concibe la iglesia, es el agua se bendice para el bautismo, ¿verdad? Y también para bendecir algunos objetos que se destinan al uso sagrado. Es decir, la bendición del agua es para usarla para consagrar. Y entonces bendecimos agua y bendecimos la primera piedra que se colocó por allá en Cúcuta para hacer un templo, porque es para dedicar a la consagración. Entonces, a veces las personas dan otros usos o le tienen otros destinos a la bendición del agua. Pero también puede ser que las personas lo tienen para prácticas de piedad, por ejemplo, ¿verdad? Para bendecir sus casas, para bendecir sus hogares. A veces son cosas que de pronto el sacerdote no alcanza a hacer, pero lo pueden hacer miembros de la iglesia o las mismas personas lo hacen en su casa, ¿verdad? Yo lo que no creo es que se pueda comercializar el agua bendita. Ya cuando la cosa llega a unos extremos de que le dicen, allí en la puerta consiga consigue la botella del agua bendita, lleve 3 por 1000. No, eso ya es otra cosa. Eso ya Padre, es otra pero cosa.
Disculpe, pero entonces, ya que usted habló dentro de la clase que lo de ser coherente, ¿cierto? Y esas prácticas a que yo voy a bendecir el agua para dársela a beber a mi mamá para que se sane, ¿cierto? O para apartar del hogar o de mi casa las malas energías. Entonces, yo particularmente no soy creyente de eso y creo que es un compromiso de quien tiene o que tenemos la información, no sé si es que estoy equivocada, de educar a la gente y de decirle que esa clase de, no sé, cómo llegar a las personas y decirle, no sé, usted me corregirá, de ser la ocasión para educar a las personas y no seguirles como en la corriente. O porque, bueno, no hay manera de reeducarlos. Yo sí creo que hay manera de reeducar porque ese es nuestro compromiso. Entonces, ¿usted cree que es posible hacerlo o es que será que yo estoy pensando de una forma errónea? No, yo sí creo que es posible y eso hace parte de nuestra vocación a la evangelización. En el encuentro con el otro o con la otra, vamos a encontrar eso. Y entonces es como en el encuentro y en el diálogo con la otra persona, puedes lograr avanzar en que se dé cuenta que para curar a la mamá es importante que ella acuda a la ciencia, que vaya al médico, que se tome medicamentos, que haga todo un proceso. Hace parte de nuestra vocación, que posiblemente el agua se va a bendecir como el símbolo de la vida y ella lo puede usar como el símbolo de la vida y seguramente eso va a ser importante y va a edificar y va a contribuir al proceso, pero que la esencialidad del proceso no está en tomar el agua bendita, sino que está en hacer de manera responsable otras acciones que sí son realmente las que van a transformar. Yo creo profundamente en la gracia, ¿verdad? Y creo que si uno impone las manos y que si uno ora, eso Dios actúa, ayuda, claro que sí. Es una enseñanza desde la iglesia primitiva, ¿verdad? Y desde las Sagradas Escrituras. Si alguien está enfermo, llame a la iglesia y que la iglesia junta ore por el enfermo y el enfermo sanará. Claro que creo poderosamente en eso. Pero lo que no creo son en los poderes mágicos atribuidos a. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces, es ahí donde entra la evangelización, es educar. Y es educar en la fe para madurar y para crecer. Y no educamos y no crecemos, sino en el encuentro y en el diálogo con los otros y las otras. Eso hace parte de nuestra vocación, de la evangelización. Eso es evangelizar. Y mientras esas cosas existan en nuestro pueblo, tendremos oportunidad para evangelizar. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Gracias. Buenos días, he estado tratando de hablar durante toda la clase, pero no podía y ya descubrí por qué. Mi cariño los saluda a todos. Tengo varios comentarios porque pues los tengo como retenidos, pero son tantas cosas. Y como conclusión puedo decir que me siento en el lugar correcto porque definitivamente el anglicanismo como religión y estilo de vida nos lleva a ser personas pensantes y no dejarnos arrastrar por la teoría de cualquiera, teniendo información, demasiada información a la mano que nos puede arrastrar a ideales falsos. Con respecto a lo que dice Joana, con mucho respeto, a lo que dice usted, yo sí estoy aquí por tener un conocimiento racional de lo que nos supera. Pero también estoy aquí porque tengo una formación espiritual y porque elijo seguir en ello. En cuanto a la pregunta que le hizo Joana a usted, Joana, estamos hablando de un tema espiritual. Y si bien es cierto, nuestro mundo material es una imitación del mundo espiritual. El mundo espiritual es tan real como el mundo material.
así como la gente coincide muchas veces que solo la luz es espiritualidad, no dejemos de lado a la oscuridad. Tengamos en cuenta las analogías. Entonces, precisamente hoy estaba leyendo el libro de El método teológico, fundamentos, especializaciones y enfoques que nos mandó a leer el profe. Y me impactó tanto algo que lo publiqué en mi Instagram y te lo voy a compartir. Es de admirar que nuestra inteligencia se oscurezca delante de las profundidades divinas. Ella, que está en casi todo momento envuelta por el polvo de los pensamientos terrenos. De Ricardo San Víctor. Y la confirmación que tenemos en la palabra: sacude el polvo, hija de Sión. Isaías 52:2. Si somos hijos de Sión, levantemos aquella sublime escalera de la contemplación. Como águilas, tomemos alas. Isaías 40:31. Para sobrevolar las realidades terrestres y elevarnos a las celestes. Elevemos pues por el espíritu, elevemos por la inteligencia, allí donde la elevación con el cuerpo no es aún posible. Entonces, para mí es sencillamente espectacular, porque yo estoy aquí es porque esto me gusta y porque cada día encuentro más respuesta a que definitivamente la razón y lo divino analógicamente están directamente enlazadas. Así, por mucho la divinidad supera la razón, pero de eso se trata la fe. Ese era mi aporte. Mil gracias, Grace. Eso es lo que nos hace, eso es lo que hace bella la comunión anglicana. Es esto, es esto. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Gracias, Elizabeth. Muchas gracias, reverendo, por esta segunda sesión, por este abrebocas a nuestra liturgia a través del libro de oración común.